Cuéntanos, ¿qué opinan sobre el tema? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Muy buen día, saludos a ti y a la audiencia. Bueno, primero, cambiarle el nombre, en realidad es una ley para la crianza sin violencia. No es una ley, es una reforma a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya incluía un apartado sobre el derecho de la niñez a una vida libre de violencia, pero de alguna forma permitía el castigo corporal y el trato humillante. Ahora describo muy rápidamente qué es lo que dice ahora en respecto a este tema. Decía que los padres o cuidadores, madres, deberían abstenerse, y abstenerse no es una prohibición en realidad. Si tuviéramos en comparación la perspectiva de las leyes que prohíben la violencia contra las mujeres y dijéramos que por favor los hombres se abstengan en lo posible de no golpearlas, no hubiera pasado ninguna de estas leyes. Lamentablemente así pasó en la Ley General hace casi 6 años y pasó en las 32 leyes estatales de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque tenemos la perspectiva de que el derecho, los padres tenemos un derecho de corrección, y el derecho de corrección de las y los hijos se utiliza a través de estos dos componentes, castigo corporal, que son todas estas formas físicas de agredir, pero tratando de reprender, como decía la senadora Gálvez, a los hijos e hijas, nalgadas, golpes con objetos, con palos, con mangueras, darles de beber cosas muy calientes, mantenerlos en posturas incómodas mucho tiempo, bofetadas, etcétera. O lo que dice, esto es muy interesante, Ricardo, como trato humillante, te interrumpo por un momento. Amenazas, burlas, ridiculización, gritos, miedo. ¿no? Claro. Estas dos cuestiones son las que hoy prohíbe la ley. Te interrumpo por un momento, tenemos poco tiempo, entonces para preguntarte, a ver, evidentemente no se llama ley antichancla, así se conoce, pero a ver, hay un tema aquí que me llama la atención, cambia, porque antes decía abstenerse, ok, bueno, pues ya no es abstenerse, ya están obligados a, y la ley es muy bonita, el deber ser es maravilloso, es utópico, pero la realidad es otra cosa. ¿Cómo se puede aplicar realmente esto? Porque sí, está muy prohibido, como también está prohibido desaparecer personas, y vieras cuántas desaparecen, como también está prohibido matar, y vieras cuántos matan. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué es lo que puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la autoridad para que esto realmente sea una realidad? Mira, 4 cosas, que es el ejemplo de los países que han avanzado en esto. Uno, primero dejar expresamente claro, y gracias por el espacio para eso, que la ley no prohíbe educar a los hijos, ni orientar a los hijos, ni establecer límites. Eso incluso es un derecho de los hijos. Lo que prohíbe es hacerlo con violencia. Ahora, ¿qué se necesita? Que evidentemente es sobre todo un tema de cultura social. Es una cuestión que está arraigada por siglos, no solo en nuestro país, en muchos otros, pero requiere un detonante, y el detonante es el cambio legal. El cambio legal va para varias cosas. Uno, establecer lo que tienen que hacer las instituciones públicas para evitar eso. Por ejemplo, una de las muchas cosas, la detección de los niños y niñas que viven violencia y que llegan así a la escuela o al sistema de salud. Ahí los ven, los detectan, pero no hay manera de que hagan nada hasta hoy. Entonces, identificación y para la actuación. El segundo es la medición. Tenemos muy poca información de esto, o se conoce muy poco, por ejemplo, que poco más de 10,000 niños y adolescentes han egresado de hospitales en lo que va del 2020 por casos relacionados por lesiones provocadas por violencia. La mayoría en su casa, 10,000, no son, ya llegaron al hospital, no es que son los golpeados, son los que ya llegaron al hospital por lesiones provocadas por violencia, y un poco más de 1,800 que han sido asesinados durante lo que va del año. Entonces, la medición desde lo más general, desde el bullying escolar hasta el homicidio y el feminicidio. Y el tercero, también las propuestas de cambio cultural. Necesitamos una contracultura. Claro que me parece que en lo general estamos de acuerdo en que los niños no deben
de recibir violencia, pero no sabemos qué hacer. Cuando un padre o una madre, decía la senadora, está frustrado, está enojado, no tiene empleo, tiene situaciones que le condicionan pues la estabilidad emocional, incluso lo descarga contra los hijos, o simplemente pierde el control y no sabe cómo educar. Esta parte de la promoción, acciones específicas para la crianza positiva y para desnormalizar la violencia, para no ver que es, no creer que la bofetada, la nalgada, la patada, el grito, la amenaza es una forma amorosa de educación. El amor no se cultiva con violencia, pero además lo entendemos muy bien cuando se trata de la población adulta. Nadie pensaría que tu jefe te tiene que patear o abofetear para mejorar la productividad. ¿Por qué sí pensamos eso mismo para mejorar la educación? Es un cambio cultural, y yo creo que estas tres grupos de cosas que son muy complejas, pero que hoy tenemos la ley que lo detona, son las que necesitamos a nivel de la Federación y de los estados también para hacer realidad esta perspectiva. Pues vamos a estar ahí atentos al tema, quizá también un poco diferenciar, o sea, hay en algún punto, nos lo dice aquí mucha gente, hay a quien lo educaron a lo mejor de repente con algún grito, a lo mejor de repente con un castigo corporal y tampoco se traumó y tampoco pasó tanto, hay a quien le dieron muchísimo tema diferente y bueno, pues terminó extremadamente sensible a muchas cosas y nadie está normalizando ni validando la violencia, pero no es lo mismo un padre alcohólico o alcohólica frustrado que descarga su ira metiendo golpizas despiadadas con niños que terminan en el hospital, que alguien que de repente grita, chamaco, estate quieto, creo. Mira, yo creo que una de las cuestiones que ha pasado con todas aquellas personas que recibieron castigo corporal siendo pequeños o trato humillante, es que lo normalizaron. Y ahora justificamos, en realidad... Pero ¿a poco los pones en el mismo lugar, Ricardo? ¿A poco pones en el mismo lugar a una persona a la que la están quemando? Lo normalizamos. Ajá, pero perdón, perdón la interrupción, pero ¿a poco, Ricardo Bucio, pones en el mismo catálogo al papá alcoholizado y frustrado que llega y que quema a alguien, que le está pegando a más no poder, y alguien que de repente... Pues tiene un grito, tiene una medida más estricta de regaño? No la pongo en el mismo plano, una pertenece al ámbito de los delitos ya, pero lo que es cierto, lo que es indiscutiblemente cierto es que toda la violencia que llevó incluso al homicidio, te lo repito, 8 niños diarios asesinados en nuestro país y 24 millones que dicen ellos sufrir tipo de violencia en su casa, 24 millones de personas que son niños y adolescentes, todo comenzó con el castigo corporal y con el trato humillante, todo. Nadie mató a su hijo de un día a otro, comenzó por las cachetadas, se normalizaron y así fue escalando. Pues no lo sé, mucha gente no está de acuerdo con lo que dices, pero te aprecio mucho la comunicación en esta mañana, Ricardo Bucio. 24 millones de niños que viven violencia, pero también creo que sí podríamos tratar de entender la correlación de una cosa. Nadie está diciendo que hay que matar. Suecia prohibió esto y lo logró. Bueno. Hay un nivel mínimo. Ahora, los chicos en Suecia están cerrando los centros de internamiento de justicia para adolescentes porque no tienen delincuencia, porque no tienen chicos con adicciones, porque no se involucran en el crimen organizado. Lo que es cierto es que este país tiene una gran cantidad de violencia, también porque ha normalizado la violencia y la ha justificado desde la más pequeña. Los niños ven, déjame darte un dato escalofriante, en televisión abierta, en promedio, no los que ven más, 3.500 escenas de violencia cada semana, 14.000 escenas de violencia cada mes. Los videojuegos son muchísimo más. Cuando un niño tiene 30% de los niños bullying escolar, 3.500 escenas de violencia en la televisión, además recibe bofetadas en la casa, pues la violencia se convierte en un mecanismo de relación. Te aprecio mucho la comunicación. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy buen día.